Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Yo soy Glafira Rocha y esto es Conócete, tu espacio de reflexión, tu espacio en donde podemos compartir experiencias, existencia a través de varios enfoques, sobre todo la filosofía, el desarrollo humano y también los aspectos creativos que nos llevan a la literatura, pero sobre todo lo que buscamos es reflexionar la vida, la existencia, para que todo esto lo puedas llevar a tu día a día de una forma muy cotidiana, muy fluida. Tú sabes que me puedes compartir tus comentarios, te los voy a dejar por acá. El día de hoy es un programa grabado justamente porque estoy en la Feria del Libro de Culiacán. Sin embargo, no quería dejar este espacio abierto nada más y que el día de hoy nos estuviéramos reflexionando como todos los lunes a las 8 de la noche hora de la Ciudad de México. Sin embargo, siéntete en la confianza de dejarme tus comentarios porque yo voy a estar atenta a los comentarios a lo largo del día, a lo largo del programa. Y si es algo que tú me quieras compartir con muchísimas ganas, me puedes mandar un mensaje directo a todas mis redes sociales, por Instagram, por TikTok, por Facebook, por YouTube, por supuesto, y yo voy a estar atenta. Sí contesto los mensajes. Empecemos el programa de hoy. Vamos a hablar sobre la autobiografía. Reflexiona y escribe tu vida. La autobiografía, más allá de un documento en donde tú cuentes experiencias, parece raro lo que estoy diciendo, donde tú cuentes experiencias, ¿a qué me refiero? Donde tú estés narrando tu día a día, eso no lo vamos a tomar en este espacio como una autobiografía. Lo que buscamos es que escribas tu vida y eso es diferente, ¿ok? ¿Por qué? A ver, déjenme ver acá, están saliéndome unos iconos extraños que me dice baje la mano, suba la mano y yo manoteo mucho. Entonces, sigamos. Te decía, autobiografía, pero la forma en la que la vamos a abordar es reflexionando la existencia para saber cuál es nuestra filosofía, reflexionando la existencia para que puedas escribir tu vida no solo en el papel, sino en cada momento de tu existencia. Sí, todos los días escribimos la vida de una manera vinculada con nuestras elecciones. Tú te puedes levantar en la mañana y empiezas a escribir tu vida si decides levantarte tarde, si decides quitar el despertador, si decides levantarte y empezar a hacer ejercicio. Esa es la autobiografía como nosotros la vamos a compartir el día de hoy en Conócete. ¿Cómo podemos empezar una autobiografía de este tipo? Bueno, podemos llamarle también autobiografía terapéutica. ¿Para qué? Para que en el momento en el que tú estés reflexionando tu existencia, que empieces a escribirla a lo mejor a la manera de un diario, esto se esté vinculando también en una forma en la que desarrolles todo tu potencial, en una forma de autoexploración en donde tú te vas a empezar a dar cuenta cuáles son tus pensamientos, tus emociones, cuáles son tus creencias, tus necesidades. Entonces ya no es una autobiografía común en donde vas a decir, hoy me ocurrió tal cosa, viví tal circunstancia, ¿no? Sino que te detengas más allá de la anécdota, lo que buscamos en una autobiografía reflexiva, lo que buscamos en una autobiografía terapéutica es que te hagas cargo de tu existencia y en un momento dado, algo que también te voy a compartir es romper la barrera de la anécdota. ¿Qué significa esto? Que vayas más allá de lo que te ocurre en el día a día y que tú propongas qué te va a pasar. Ahí nos vamos a detener porque tiene que ver con un concepto que yo denomino la... ay, bueno, se me fue ahorita así ya me acordé. El experimento existencial, porque a veces lo denomino de diferentes formas, pero el experimento existencial nos va a acompañar para que esta autobiografía tenga una ruptura desde el pasado que se comparte o que se comenta en el presente. Lo que buscamos también es una autobiografía que yo proponga, que salga de mi zona de confort, una autobiografía que sea activa, una autobiografía donde no sea un anecdotario, sino que yo diga, el día de hoy me propongo a romper ciertos niveles de comunicación donde no he podido llevar algunos aspectos de mi vida. Y entonces ahí empieza el experimento existencial, pero te lo voy a compartir a lo largo del programa.
¿Qué vamos a hacer en este programa? Bueno, explorar cuáles son los elementos de una autobiografía, pero como te digo, una autobiografía reflexiva, terapéutica, que nos lleve realmente a escribir la vida de manera cotidiana, no como un diario, un anecdotario, ¿no? Te lo digo desde ahorita para que no nos confundamos. Sin embargo, es probable que te comparta, por ejemplo, alguna autobiografía, como la autobiografía de esta gran escritora francesa, George Sand, que llevaba ella se ponía más bien un seudónimo de hombre para poder ser leída, ¿ok? Pero en realidad su nombre era Aurora Dupin, ¿sí? Sin embargo, la conocemos en la literatura como George Sand. Vamos a comentar algunas otras biografías, pero también te quiero compartir algunos fragmentos de mi propia autobiografía y cómo la voy reflexionando. ¿Para qué? Para impulsarte y que te atrevas a compartir tu propia autobiografía. A lo mejor no en las redes sociales, pero sí para ti misma. O simplemente llevar una autobiografía en un grupo cerrado. Me voy a detener un poquito para compartirte esto y también hacia el final compartirte que estoy abriendo un grupo de reflexionistas todos los miércoles de 6, bueno, no todos los miércoles, un miércoles sí, un miércoles no, cada 2 semanas, exceptuando esta vez que los vamos a hacer juntos. Inicia el 6 de diciembre para cerrar el año y vamos a hablar, por supuesto, ya no solo de cómo es una autobiografía, sino que nos compartas esta autobiografía reflexiva en un grupo de reflexión que quiero hacer de manera permanente, donde no voy a poner cuota fija, va a ser de cooperación voluntaria para que no tengas pretexto, pero también digo pretexto porque yo sé que a veces no lo es, tiene que ver con cuestiones económicas, pero si tú dices ni siquiera puedo dar la cooperación voluntaria, pero sí quiero entrar a los grupos, bueno, nada más mándame un WhatsApp, escríbeme a mis redes sociales y con mucho gusto tú eres bienvenido, bienvenida a este grupo de reflexionistas que quiero compartir así de manera permanente, que puedas decir, esta vez sí pude, esta vez no. Son programas, digamos, más que programas, son sesiones de 2 horas en donde vamos a compartir existencia, vamos a analizar y reflexionar algunos conceptos como la autobiografía, la terapia, las heridas de la infancia, a cómo cambiar hábitos. Bueno, va a haber temas diversos, pero sobre todo ejercicios, herramientas para que los lleves a tu vida y que cada 2 lunes que nos encontremos me compartas y nos compartas al grupo. Va a ser en línea, por Zoom, te voy a pasar una liga y va a ser maravilloso que nos estemos conectando y que estemos compartiendo existencia mucho más cercanamente. En un grupo cerrado, no va a ser público. Acá lo que yo te comparto son charlas para que tú puedas de alguna manera autoexplorarte. Pero acá no, acá nos vamos a explorar en conjunto. Pero sigo con esto. Me quise detener un poquito porque vamos a estar trabajando un diario autobiográfico y terapéutico que algunas veces podemos compartir algunos fragmentos. Entonces, empezamos. Autobiografía. ¿Qué es la autobiografía? La autobiografía es un texto en donde yo voy a compartir mis experiencias, voy a compartir mi vida, voy a hacer pequeños recortes del tiempo para buscar sobre todo aquellos que yo crea que son relevantes, aquellos que han impactado mi vida y aquellos que merece la pena narrar de forma escrita y, ¿por qué no?, compartirlo, publicarlo. Eso tiene que ver con una autobiografía en términos generales, pero cuando esta autobiografía se convierte en un documento terapéutico, se va a convertir en un documento terapéutico a partir de una inquietud, a partir de una curiosidad, a partir de un cuidado, ¿ok? ¿Cómo vamos a empezar a darnos cuenta de esto? Bueno, cuando yo empiezo a tener una inquietud, diría Foucault, una inquietud de sí, una inquietud de mí, lo que significa es que hay un movimiento donde yo volteo a verme y en ese movimiento autorreflexivo lo que estoy haciendo es darme cuenta que a lo mejor ciertas estructuras de mi vida ya no me son suficientes. ¿Para qué me va a servir la autobiografía? Como una herramienta de autoexploración, pero como una herramienta
que me pueda llevar a cambiar hábitos, a cambiar estructuras, a darme cuenta cómo estoy relacionándome con los demás, con los otros, pero sobre todo conmigo misma. Aquí no nos vamos a detener en esta idea de que solo los escritores pueden escribir una autobiografía. Vamos a derrumbar esos mitos, los mitos de que la biografía o la escritura en general es para unos cuantos. Como yo les he dicho muchas veces, yo me siento una evangelista de la escritura porque siempre quiero que todo mundo escriba para que de alguna manera sienta la maravilla que muchas veces a mí me sucede cuando estoy escribiendo, el autoconocimiento que yo recibo cuando empiezo a escribir y empiezo a dejar mis dedos que fluyan. Ojo, esto no quiere decir que tienes que estudiar literatura, no quiere decir que tengas que estar en talleres, quiere decir que tengas ganas de conocerte. Nada más, nada más. Para eso también quiero abrir este tipo de talleres de grupos de reflexionistas para perder estos miedos. Este miedo a que necesito un panorama ideal para escribir, necesito tener tiempo, necesito tener un espacio adecuado. No, lo que buscamos en una autobiografía sobre todo es sentarnos, ya sea tener una computadora y buscar ese proceso, digamos, a partir del teclado o a mano, no importa, no importa incluso, y aquí algunos van a decir, aberración, ¿cómo hablas de eso? Pero no importa la ortografía, no importa la ortografía, excepto si en un momento decides publicar esta autobiografía, ahí sí tendremos que entrar a un proceso mucho más de edición, de corrección, etcétera. Pero cuando solo hablamos de un proceso terapéutico, eso lo vamos dejando en un nivel, digamos, secundario o final, ¿no? Lo principal es el proceso del autoconocimiento. Pero entonces, veamos, derrumbando esos mitos, a lo que nos vamos a acercar entonces es a un proceso de reflexión de lo que nos está pasando. Entonces, piensa en algún evento de tu vida que te haya impactado. No vamos a narrar todas las veces, digo, toda la vida, digamos, minuto por minuto, primero porque no lo recordamos, segundo porque sería muy aburrido y tercero saldría larguísimo y no tendría un interés como el que buscamos acá de despliegue del desarrollo del potencial humano, ¿ok? No tendría sentido. Sin embargo, si tú empiezas a darte cuenta, a ver, ¿cuáles son aquellos eventos que en mi infancia me impactaron, me trastocaron, me retaron, me modificaron, me cambiaron? Piensa en uno o en dos. ¿Cuáles son esos eventos? ¿Cómo narrarlos? Bueno, no nada más se trata de decir qué cosas me están pasando, sino cómo me van impactando. Pero te decía hace un rato, esto va a empezar con una incomodidad. Aquí me voy a detener un poco en un proceso que tiene que ver, creo yo, con lo que les estoy compartiendo, ¿no? Cuando nosotros hablamos de una autobiografía, yo la tomo como un proceso, eh, digamos, un tanto activo, un proceso activo que podemos llamar una herramienta. Esta herramienta me va a llevar a que yo perciba esta inquietud. Hay una distinción que hace Foucault, este filósofo francés, en la hermenéutica del sujeto, en donde él nos habla de la inquietud de sí. Fíjense, la inquietud. ¿Qué es sentirse inquieto? La inquietud es un movimiento, un cosquilleo, una curiosidad. A esta inquietud que se conoce como la epimeleia seauton, ¿no? O cuidado de sí también, es una forma que tiene que ver con un proceso de conocimiento, pero muy práctico. Por eso es un cuidado. Y ahí es donde entraría la autobiografía. La autobiografía reflexiva y terapéutica, como te la estoy compartiendo aquí, tiene que ver con esta inquietud y con un movimiento práctico. ¿Por qué? Nos dice Foucault, porque cuando nosotros hablamos del conócete a ti mismo o de esta idea de notice auton, a lo que se refiere aquí es que a lo largo de la historia, lo que nosotros hemos hecho es más vincularnos con la idea del conócete a ti mismo, no con la inquietud de sí mismo. Me voy a detener un poco porque esto es importante. Incluso este programa se llama Conócete por esta idea que aparece en el oráculo de Delfos que dice hombre
o en este caso, ser humano, hombre, mujeres, conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses. Y a partir de esto, nos abre a una posibilidad de que aquello que se buscaba en el oráculo de Delfos como un proceso de ir a buscar el futuro, lo que realmente te dice el oráculo es primero conócete y sabrás qué te va a pasar en el futuro. ¿Para qué vienes a buscar una profecía cuando tú sabes qué has hecho y a partir de tu pasado, vinculándolo con el presente, vas a saber cómo relacionarte en el futuro o vas a, de alguna manera, proyectar aquellos acontecimientos que te pueden pasar? Pero nos dice algo muy importante Foucault. En algún momento de la historia filosófica nos olvidamos de la inquietud, que la inquietud de sí mismo iba junta con el conócete a ti mismo. El conocerse tiene que ver como un rasgo más de pensamiento, de logos, de razonamiento, ¿ok? Conócete. Ah, ¿quién soy? Ah, y rápido decimos, soy escritora, soy eh, de Sinaloa, soy de tal lugar, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre con esto? Estamos realmente separando el evento práctico de la existencia con una posibilidad de unir la razón con la acción. Vamos a tratar esto porque la idea de escribir una autobiografía nos lleva ya a la acción. Y si yo no tomo esa acción, entonces el conócete a ti mismo será de una manera estéril. Me conozco nada más en un sentido pensante sin actuar, entonces no va a tener función. O al revés, nada más con un acto de la inquietud, de conocerme, de hacer algo, sin embargo, no me estoy deteniendo en una reflexión argumentativa. Aquí van juntos. Y en el caso de la autobiografía, me empiezo a conocer como un evento práctico. Quería detenerme un poquito en eso, no abundaré demasiado, pero fíjense, aquí yo creo que esta frase lo va a encerrar muy bien y aparece en estos diálogos dudosos, así se les llama, diálogos dudosos de Platón, en el diálogo que se titula Alcibiades, en donde Sócrates está hablando con Alcibiades y le dice, confía en mí, ingenuo amigo, y también en la máxima de Delfos, conócete a ti mismo. Al prescribirse el conocimiento de sí mismo, lo que nos ordena es el conocimiento de nuestra alma. Fíjense, aquí hay un acto de voltear a ver la psique. Es un acto reflexivo, alma como sinónimo de psique, ¿no? Entonces, algo que he estado yo reflexionando y que estoy trabajando también en un libro que hable sobre esto y que a lo mejor no sé todavía cómo le voy a poner de título, pero está vinculado con los procesos autobiográficos y lo que les voy a compartir son algunos fragmentos, ¿no? Pensemos en esto. Esto lo redacté en algún ensayo que se va a publicar. La escritura ha sido, a través del tiempo, una herramienta de expresión, un símbolo de pensamiento estructurado, un lenguaje que se materializa por medio de la palabra. Por ello, es al mismo tiempo un registro de temporalidad y una manifestación de la existencia. Pensemos que el ser humano dejó muestra de su paso en el planeta por medio del dibujo, relatando su historia de manera pictográfica. Esta forma fue derivando hasta lo que conocemos como escritura. ¿Hay entonces una necesidad de evidenciar la existencia por medio de un relato? La escritura nos da muestra de cómo nos comprendemos como seres en el mundo. La escritura entonces es un posible acompañamiento en la exploración de la inquietud por la existencia propia. Pensemos en eso. La escritura nos da muestra de cómo nos comprendemos como seres en el mundo. ¿Quiénes somos? A veces es más fácil dialogarlo, es más fácil oralizarlo, es más fácil decirle a un amigo o una amiga quién estoy siendo. Pero en el proceso de la escritura, desde mi perspectiva, se van generando pensamientos claros. Hay una ruptura entre la oralidad porque se une con el pensamiento y entonces cuando yo estoy escribiendo, digamos a mano, cuando estoy escribiendo en la computadora, me estoy deteniendo y me estoy observando al mismo tiempo porque estoy haciendo uso del lenguaje.
Y eso me lleva a que me conozca de una manera mucho más práctica y al mismo tiempo racional, que es justo lo que queremos unir. El conócete a ti mismo y la inquietud de sí mismo. Entonces, fíjense, continúo en este texto. Les voy a decir algunos fragmentos nada más, no crean que voy a estar leyendo demasiado, porque ya saben que lo que me gusta es el diálogo. Fíjense, como una expresión de las ideas, la escritura construye un pensamiento claro y nos lleva de la mano por los caminos de la existencia. Este acto creativo es un mecanismo exploratorio porque se trata de un análisis que nos invita a la posibilidad de apropiación, donde al observarnos frente a frente podemos ver la desnudez de nuestra configuración, un armazón que se sustenta de los pilares de la experiencia. El escritor exprime en el otra vez. El escritor imprime en el texto emociones y sentimientos que le son propios, logrando con el ejercicio de la escritura una exploración terapéutica existencial. Por ello, redactar experiencias de la vida desde una postura fenomenológica es una invitación a desplegar nuestra capacidad creativa y adentrarnos en una estructura primaria, la angustia. Sí, esto va a empezar a suceder, por eso quise compartirles esto. Empieza a suceder que en este acto de contemplación, en este acto de voltear a verme, lo que va a ocurrir es que empieza a gestionarse una angustia que va a aflorar. Cuando hablo de angustia, la voy a diferenciar de la ansiedad como siempre lo hago. No es este acto ansioso, incluso tembloroso del cuerpo que se quiere adelantar a los hechos y me lleva a pensamientos catastróficos en donde estoy piense y piense qué puede pasar, qué me va a pasar. No, estoy hablando de una angustia, de un proceso originario en donde me sacude. Cuando yo empiezo a escribir, me empiezo a dar cuenta quién he estado siendo. Y entonces me va a entrar un cosquilleo de ya no quiero escribir. O me va a entrar un cosquilleo de decir quién quiero ser aparte de esto. Y eso nos va a generar una angustia, un estado originario en donde yo me detengo a observarme y me mueve. Entonces, la angustia no va a ser algo que yo puedo definir. La angustia va a ser en este caso un acto que me convoca a seguirme observando. Eso va a pasar en la autobiografía, pero ¿cómo vamos a lograr una autobiografía mucho más terapéutica? Bueno, empezando por un proceso de contemplación, empezando a voltear a verme. Entonces, un ejercicio que te voy a dejar para que lo hagas es que tomes en este momento o en otro momento, para que te detengas más a escribir, un espejo o agarres el celular o la computadora como ahorita yo me estoy viendo y que te detengas un poco y empieces a escribir qué te pasa cuando te observas. Ese es un gran ejercicio, porque cuando empiezas a observarte y te escribes, te das cuenta si hay una autocrítica, te das cuenta que no solo es la anécdota de contar mi vida, es experimentar cómo me estoy sintiendo. Y pregúntate mientras escribes, ¿qué me pasa cuando me veo? Entonces, yo te comparto esto. Empieza una autobiografía así. Va a haber diferencias, ¿no? O sea, empiezo a observarme y escribo. Me estoy criticando. Esto me está pasando. Me estoy dando cuenta que me dan ganas de llorar. Me siento muy incómoda observándome. La anécdota, ¿cuál va a ser? Mientras me observo en el espejo, ¿qué me pasa? Y entonces tú empiezas a poner, estoy dándome cuenta que esta circunstancia me lleva a tal cosa, que esto observarme está logrando que en mí aflore una necesidad de conocerme más. No lo sé. Entonces, como les dije, voy a compartirles algunos fragmentos de mi propia autobiografía. Algo que me pasó a mí fue esto que estructuré, por supuesto, no me salió de manera espontánea, sí, después lo redacté de otra forma, pero en términos muy generales esto fue. En este mismo ejercicio, ya saben que los ejercicios que les comparto es porque yo los hago, si no, no se los compartiera. Fíjense lo que yo escribí en mi autobiografía. Quitarnos la máscara frente al espejo y descubrir que debajo hay otra y otra y otra hasta perdernos en un ser sin rostro,
es lo que nos abre a la angustia. El personaje desaparece para darle lugar a lo desconocido, a lo impalpable, al reflejo informe de aquello que se ha escondido por temor a ser develado por los otros. Cuando nos encontramos ante la desnudez, sin la existencia que la sostiene, se pierden las palabras, la expresión exacta de lo que creímos ser se esfuma en la garganta, en el titubeo, en el vaivén de una aprehensión deshecha por todos los constructos que anteriormente acogían a una psique expuesta por arquitectos sin contrato. ¿Ok? Hubo en mí como una despersonalización ahí. Quitarme la máscara frente al espejo y me doy cuenta que hay otra y otra hasta que me encuentro en la desnudez de la existencia. Entonces detente a hacer ese ejercicio. Obsérvate, a lo mejor hazlo 10 minutos porque a veces puede ser muy impactante. Veamos otro tipo de autobiografía, como les decía hace un rato, la biografía de George Sand, en donde ella, por ejemplo, Aurora Dupin, lo que muestra es más bien un anecdotario con ciertas características de reflexiones, ¿no? Lo que ella nos dice, por ejemplo, acá, dice, vine al mundo un 5 de julio de 1804. Mientras mi padre tocaba el violín y mi madre usaba un bello vestido rosa. Fue cuestión de un instante. Tuve al menos la suerte, que había predicho mi tía Lucía, de no hacer sufrir mucho tiempo a mi madre. Llegué al mundo como hija legítima, cosa que bien no habría podido ocurrir si mi padre no hubiese ignorado resueltamente los prejuicios de su familia, y esto fue también una felicidad, puesto que sin esa condición mi abuela no se habría ocupado de mí posteriormente con tanto amor y me habría visto privada del pequeño fardo de ideas y conocimientos que ha constituido mi consuelo en los momentos más cruciales de mi vida. Estaba muy bien constituida y durante toda mi infancia prometía ser una belleza, esperanza que no se ha cumplido. Entonces, fíjense, aquí Aurora nos está contando una anécdota y al mismo tiempo está haciendo reflexiones. Incluso está hablando de esta posibilidad de no haber sido hija legítima. Incluso su abuela no lo hubiera querido porque hubiera sido una bastarda y eso lo hubiera marcado el resto de su vida. Pero ¿qué dice? Se anotaba ahí una infancia que la podría llevar a una infancia bella y a una adultez, por supuesto, maravillosa, cosa que dice hasta la fecha no se ha llevado. Bueno, en una autobiografía reflexiva, en esta autobiografía, más allá de detenernos en la anécdota, que sí es importante, nos vamos deteniendo en esa anécdota, pero al mismo tiempo me voy reflexionando cómo me siento, qué me pasa, a qué me lleva. Y en este acto de escribirme y de escribirme, entonces van a surgir algunas circunstancias en donde yo voy a necesitar detenerme más en lo que me está ocurriendo porque a lo mejor a veces no lo voy a entender. ¿Cuáles van a ser algunos de los pasos, porque son muchos más, que podemos tomar en cuenta para una autobiografía mucho más reflexiva o para una autobiografía terapéutica? Primero, antes que nada, necesitamos mover nuestra intención de escribir nuestra historia. Se va a escribir en primera persona, ¿ok? Yo hice un truco ahí porque ese párrafo está descolocado de la autobiografía y ahí lo menciono, pero eso es lo que les quise compartir. Sin embargo, les puedo compartir otra parte en donde aquí sí hablo en primera persona. A ver, hay una inquietud que me invade. Es un movimiento que va de un lado a otro buscando algo, pero no sé de qué se trata o a qué me convoca. Solo intuyo, presiento, adivino que me interpela. Es una necesidad trepidante por habitar retruécano sobre mi vida. Es un impulso, una curiosidad, un remolino interno cuya pregunta existencial palpita de manera constante. Cuando respiro profundo y tomo el teclado o el bolígrafo, aquella inesperada respuesta aparece, pero no para darme una concluyente solución a lo que quiero dilucidar.
sino para llevarme a los laberintos de mi existencia y reconocerme en ellos. Sigilosamente me coloco ante la palabra y comprendo encarnadamente que ese enigma que deseo resolver será un motor que me guiará para adentrarme en la pregunta que rige al sentido del ser. ¿Quién soy? Esta pregunta me convoca a realizar un recorrido acompañada de ella. ¿Será suficiente la guía de una interrogante que sé de antemano que no puedo responder? Cuando la pregunta sobre mí misma se traduce a la escritura, la experiencia me arroja hacia un lenguaje que danza desde la experiencia, transportándome al recuerdo que moro en el presente. Así empiezo una parte de mi biografía, una parte porque a lo largo de mi vida pues voy escribiendo y escribiendo y que bueno, esto habla de otras cosas, este es un momento, o sea, está aquí la parte de la reflexión, porque primero es necesario en esta autobiografía reflexiva compartir de qué trata la anécdota y luego detenerme en la reflexión, ¿no? Entonces, para lograr eso, les decía, tiene que ser en primera persona. Primero cuento la anécdota, ¿qué estaba haciendo yo ahí? Bueno, ahí era un momento complicado de mi vida, en donde, no complicado, pero sí muy introspectivo, en donde yo me detuve y dije, bueno, ¿por qué todo el tiempo quiero estar con por qué todo el tiempo tengo esta necesidad? Por algo les comparto estos programas, porque en mí hay una inquietud de conocer al humano, conocernos como seres humanos, quiénes somos como seres humanos, desde la filosofía, desde la terapia, desde la literatura, y ha sido una pregunta constante que yo tengo desde niña, pero a veces me atrapa tanto que me marea y es cuando escribí esa parte, ¿no? Estaba yo como en el mareo, empecé a escribir y dije, a ver, ¿qué es esta fregada o jodida inquietud que todo el tiempo tengo? Como una necesidad de conocerme y de reconocerme una y otra vez, una y otra vez. Bueno, pues eso es lo que escribí. Pero primero hay que narrar la anécdota, ¿no? Narrar, a ver, ¿por qué? Ah, bueno, estaba yo sentada viendo por la ventana, no fue mi caso, estoy ahorita especulando, ¿no? En ese momento les digo, estaba atravesando un dilema existencial y por eso me detuve, ¿no? No les voy a contar el chisme, no se preocupen. Pero, ¿qué pasa? Hay que contar la anécdota. Por eso les decía, hay que notar cuáles son esos recortes que quieres contar. No te tienes que detener demasiado porque lo que nos importa es lo que te está provocando a ti, lo que les está provocando también a los demás. En esta autobiografía necesitamos darnos cuenta cómo me estoy vinculando con lo otro o con el otro. Hace un rato te compartí un ejercicio, el ejercicio de verte en el espejo. Si tú empiezas a verte, por ejemplo, en la pantalla o en el espejo y luego escribes todo lo que sientes, ¿qué pasa? Te estás deteniendo. Puedes decir, en el ejercicio de detenerme en el espejo, anécdota, empiezo a darme cuenta cómo me juzgo, cómo me critico. Eso me duele. Se genera en mí un llanto interno que aunque no brota, empiezo a manifestar un mareo. Me siento rara, me siento descolocada. Creo que no he hecho gran cosa en mi vida de la que me sienta satisfecha. Estoy inventando, ¿no? Estoy diciendo al vuelo. Bueno, esa es la reflexión acompañada de la anécdota. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Primero detenernos. Si yo no hago el ejercicio de la escritura deteniéndome a través de lo que ya hemos compartido como en otros programas, como una pausa existencial, no me va a funcionar. El proceso de la inquietud de sí y de el conocimiento de sí viene de respirarnos, curiosamente. Entonces, respírate en este momento. ¿Qué estás sintiendo? ¿Qué te va pasando? Y compártemelo aquí. ¿Qué sientes? Les invito a que los demás lean los mensajes de los otros para que también se respondan a ustedes mismos, no solo desde lo que yo les pregunto, lean lo que los otros también están pensando, porque eso les va a ayudar a ver si concuerda con lo que ustedes están viviendo en este momento. Entonces, me detengo. Ya la autobiografía entonces me está diciendo, es un movimiento, una inquietud por conocerme que lleva a una acción, no nada más a pensar. Es una acción que me lleva a la reflexión o una reflexión que me lleva a la acción. ¿A qué? Al acto de escribir. Pero necesito detenerme. Entonces voy a empezar con esa pausa. Quiero escribir,
Por ejemplo, este ejercicio que yo les puse, si yo me estoy viendo, entonces me detengo. Tengo que detenerme. Y a partir de ese detenerme, me respiro. Entonces el acto de la autobiografía inicia con una respiración consciente. Inhalo, exhalo. Me veo en el espejo, pero ahora no necesariamente me veo todo el tiempo, voy a estar, para escribir mi autobiografía me voy a estar viendo en un espejo, no. También es un sentido, en un sentido simbólico y metafórico. Me veo en el espejo de los otros y me observo y digo, a ver, la anécdota primero. Estaba en casa de una amiga y empecé a darme cuenta que ella estaba molesta y yo me sentí incómoda. Entonces ahí como me vi en el reflejo del otro. Esa incomodidad me llevó a darme cuenta que estaba enojada con ella y que no le había dicho muchas cosas que a lo mejor nunca le voy a decir. Entonces no nos detenemos en el chisme, nos detenemos en qué estoy sintiendo yo y qué me provoca el espejo de los otros. Entonces ahí estamos hablando que esa autobiografía en realidad no quiere decir que yo esté desvinculada de los demás. Usamos la palabra, más bien el prefijo auto, con una intención de que tiene que ver conmigo mismo o con el sí mismo. Para eso usamos el prefijo auto, autoconocimiento, autocomprensión, autorreflexión. Pero lo que en realidad estamos diciendo es que yo tengo un contacto con lo otro, con el otro, con las relaciones, y a partir de eso es que volteo a verme porque los demás o lo demás me impactó. Entonces, la autobiografía no es como una entidad aislada en donde yo me voy a un cerro y ahí, digamos, empiezo a escribir de la nada. O sea, no, siempre voy a escribir en relación a los otros. Así me vaya al cerro y diga, qué bonito paisaje, lo otro es el paisaje. O escriba, el día que volví a ver a mi padre después de muchos años, no quise llorar. Anécdota. ¿Qué me pasó? Me experimenté fría, vacía, no supe qué decirle, qué me estaba pasando, pero también me daban ganas de pasar de página, de acercarme a mi padre, de conocerlo sin rencores. Esa es la autobiografía reflexiva. Entonces, ¿qué sigue? Después de la pausa, vamos a tener entonces lo que también hemos hablado aquí, una conciencia, una autoconciencia. Me estoy dando cuenta de lo que lo otro me está impactando. Ya me detuve, ya me di cuenta, ¿ok? Pero en el proceso de la escritura es bien interesante porque ya no solo me doy cuenta, me estoy dando cuenta que me estoy dando cuenta. Y entonces fíjense que esto me lleva a compartirles algo que creo que encierra perfectamente lo que es una autobiografía reflexiva o terapéutica. Y no lo escribí yo, lo escribió el gran escritor mexicano Salvador Elizondo en un texto que se llama El grafógrafo. Fíjense bien, les voy a dar el ejercicio. Cierren los ojos e imagínense que ustedes están diciendo esto, ¿ok? Y cómo lo visualizan, para que vean que este es el juego de espejos de una autobiografía reflexiva. Ahí les va. Cierren los ojos, digo, se van manejando, me van escuchando, están lavando los trastes, no lo cierren, pero cuando tengan oportunidad lo hacen así. Escribo, escribo que escribo. Mentalmente me veo escribir que escribo y también puedo verme ver que escribo. Me recuerdo escribiendo ya y también viéndome que escribía. Y me veo recordando que me veo escribir y me recuerdo viéndome recordar que escribía. Y escribo viéndome escribir, que recuerdo haberme visto escribir, que me veía escribir, que me veía escribir, que recordaba haberme visto escribir, que escribía, y que escribía, que escribo, que escribía. También puedo imaginarme escribiendo, que ya había escrito, que me imaginaría escribiendo, que había escrito, que me imaginaba escribiendo, que me veo escribir, que escribo. Esa es la autobiografía. Verse una vez más, otra vez más, otra vez más. Entonces, ya llevamos varios pasos. El primero, por supuesto, como dijimos hace un momento, tiene que ver con detenernos, la pausa, el autoobservarme o la conciencia, pero sobre todo detenerme para ver cómo el otro me está impactando.
como lo otro, porque no nada más es una persona, pueden ser incluso relaciones, digamos, interespecie, como les llamo yo, ¿no? Interespecie, ¿por qué? Porque puede ser cómo me relaciono con mi mascota, con las plantas, con los libros y cómo me van impactando. Y entonces escribo que escribo y viéndome que me escribo, ¿no? O sea, estoy dándome cuenta de cómo el otro me impacta y al darme cuenta cómo el otro me impacta, escribo cómo eso me impacta y entonces me da nuevos significados de mí misma. Es todo un trabalenguas, pero sobre todo es adentrarnos en el laberinto de nuestra vida. Empiezan a hacer estos pequeños ejercicios, pero, voy a hacer otra vez el comercial porque quiero que mucha gente lleve esto a su vida. De veras, con todo mi corazón lo quiero. Y de la manera más efectiva que es casi gratis, ¿ok? Casi gratis, con cooperación voluntaria. Únanse al grupo de reflexionistas. ¿Cómo? Escríbanme en mis redes sociales. Voy a empezar desde mañana a compartir la publicidad sobre esto. Compártanla en los otros lados. Les voy a poner ahí cuál es mi WhatsApp para que me estén mandando cuáles son, digamos, los lineamientos, porque requisitos no hay. Lo único que les voy a pedir es que me manden un WhatsApp para pasarles un poquito más de información, ponernos de acuerdo y conectarnos para que empiecen a hacer su autobiografía, para que justamente no nada más quede como, ya escuché a Glafira, la pelona y ya, ¿no? O sea, no, empiecen a escribir, empiecen a conocerse. Otra vez repito cuáles son los pasos, porque luego ya saben que me apasiono y me voy por ahí. Regresando, hacemos pausa, tenemos conciencia y luego empiezo este proceso de autoinvestigación. Acuérdense, uso el prefijo auto, pero con la idea de que no es que sea auto, ¿ok? No hay un auto nada, siempre estamos en relación, pero lo usamos porque así es más fácil para nuestra cotidianidad y se entiende, ¿no? Cuando hacemos esta autoinvestigación, ya no es la anécdota. Empezamos a escribir la anécdota en primera persona, pero después me voy dando cuenta, ahora sí, qué me fue pasando, ¿ok? Empecé a darme cuenta. Les contaba ahorita una anécdota X que se me ocurrió de una persona que deja de ver mucho tiempo a su padre y luego lo ve y empieza a investigarse, a decir qué me va pasando. Se me generó un rechazo, se me generó una ganas de abrazarlo, pero no pude hacerlo. Quise llorar, pero no. Quiero pasar esta etapa, quiero comprender a mi padre, quiero acercarme a él. Esta existencia desde el rencor no me ha funcionado. Eso es ya adentrarnos a la reflexión. ¿Y esto cómo lo vamos a hacer? Vamos a empezar a hacer esta autoinvestigación a partir de varias preguntas, ¿no? ¿Cuáles son los pensamientos que me circundan? ¿Cuáles son las emociones, las memorias? Todo esto lo estoy diciendo de manera muy didáctica y rápida, porque esto sí lo podemos llevar a cabo en los talleres, ¿ok? Por eso, insisto, hagan un esfuerzo aunque no se puedan conectar todos los miércoles, no importa, porque va a ser abierto, pueden estar unas veces sí, otras veces no, pero si lo pueden hacer seguido, pues va a ser casi su terapia. Para aquellos que no pueden tener una terapia de grupo, una terapia individual, les va a funcionar como tal. Sin embargo, siempre es mejor tener una terapia individual y a la par llevar una terapia de grupo. Esto más que una terapia de grupo también es una, digamos, un proceso creativo con herramientas en donde se van a vincular con los que estén alrededor de ustedes, ¿no? Entonces veamos, ¿qué pensamientos? La investigación en la que nos vamos a detener es darme cuenta cuáles fueron mis pensamientos, mis emociones, cómo estaba mi cuerpo, cuáles son mis sentimientos y cuáles son las necesidades que emergen. Eso creo que nos va a llevar a que la investigación o la autoinvestigación sea mucho más efectiva. Vamos a empezar a escribir eso como en pequeñas notas o lo que yo le llamo una bitácora de existencia. Esa bitácora me va a decir, o sea, pongo la pequeña anécdota dándome cuenta cuáles fueron los pensamientos que me circundaron, cómo se sintió mi cuerpo, cuáles fueron las emociones, las necesidades que afloraron. Y a partir de eso voy a empezar a redactar esta autobiografía, pero esta autobiografía que me va a retar. Y ahí es donde me regreso a lo que les dije en un principio.
Cuando empiezo a escribir, para lo que me va a servir esta biografía es para estar regresando constantemente a esta anécdota, qué escribí, qué sentí, de qué me di cuenta, pero no nada más vamos a llevar una bitácora, ¿ok? Va a llegar un momento en que tenemos que enlazar toda esa escritura en primera persona de manera mucho más fluida, ¿no? Sin embargo, hay algo importante que a mí me parece que esto podría tener toda autobiografía. ¿Qué cosas son? Bueno, porque creo que ya nos quedan unos minutitos nada más y no quiero tampoco llenarlos de demasiada información. Prefiero que luego lo hablemos más en corto en los grupos, ¿no? Veamos. Eh, Aparte de contar todas esas anécdotas del pasado que me han impactado, lo que más me interesa a mí es que empieces a retarte. A partir de esto que tú te has dado cuenta que has llevado en tu vida, te detienes y dices, bueno, si ya me di cuenta de todo esto, ahora ¿quién quiero ser? Salgo de mi zona de confort a través de el experimento existencial. ¿Cuál es el experimento existencial? Yo le doy ese nombre, pero me fundamento sobre todo en la teoría de Kierkegaard cuando habla del salto de fe. El salto de fe es ir más allá de mis límites sin tener certezas, es decir, me adentro a la incertidumbre, me arrojo al vacío de la vida sin saber qué puede pasar. Empiezo a romper estructuras a las que estoy acostumbrada. Por ejemplo, pequeñas cosas como escribir todos los días, ¿no? Llevar este diario todos los días con pequeñas anécdotas y empiezo a vincularme reflexivamente. Bueno, ¿cómo lo vas a hacer? A lo mejor levantándote temprano. Eso es retarte, eso es dar un salto de fe, eso es comprometerte contigo, ¿no? Fíjense lo que nos dice Kierkegaard en su Tratado de la Desesperación. Dice, si no nos arriesgamos, es probable que perdamos lo que suele permanecer aún en la más peligrosa de las aventuras, el propio yo. Si me lanzo una aventura equivocada, la vida me castiga y con ello me ayuda. Pero si no lo hago en absoluto, ¿quién me ayudará? Más aún, si por el hecho de no arriesgarme en el más alto sentido, y arriesgarse en este sentido es precisamente adquirir la conciencia de uno mismo, gano todas las ventajas terrenales y me pierdo a mí mismo. ¿Qué pasa entonces? Fíjense, detengámonos un poquito en esto porque creo que el experimento existencial lo dice muy bien en ese párrafo. A ver, si no me arriesgo, es probable, dice ahí, que me pierda las más peligrosas de las aventuras. O sea, si no salgo de mi zona de confort, no me voy a adentrar a los misterios de lo que yo podría hacer. Pero sobre todo me pierdo a mí mismo. Me pierdo de saber quién puedo ser si me arriesgo, porque me quedo en mi zona de confort. Pero si yo me lanzo esa aventura, dice, y es equivocada, es curioso aquí lo que dice. Si la vida me castiga, pero también me ayuda, porque me hace ver esas posibilidades que yo no conocía de mí mismo. Por eso en esta autobiografía reflexiva es importante arriesgarnos. Y dice, a ver, dice, más aún, si por el hecho de no arriesgarme en el más alto sentido, y arriesgarse en este sentido es precisamente adquirir la conciencia de uno mismo, o sea, si yo no me arriesgo, no voy a tener conciencia de mí y entonces me pierdo a mí mismo. Fíjense qué triste. Si yo no empiezo a darme cuenta quién soy a través de la inquietud de sí y el conocimiento de mí, que significa a través de la práctica y el cuidado de mí y a través de conocerme de manera racional, si yo no hago eso, entonces y no me arriesgo a conocerme, pero no desde lo que ya hago todos los días, a conocerme desde lo que no me atrevo a hacer todos los días, me pierdo a mí misma. ¿Ok? Eso es realmente la autobiografía. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Voy a cerrar con esto porque lo que se busca sobre todo en este proceso de escritura de autoconocimiento o digamos en este proceso autobiográfico
es que logres una catarsis como lo mencionaba Aristóteles en su Poética, que significa esta purga. Él lo hablaba sobre todo a partir de, de estos dramas teatrales, ¿no? Eh, de estas tragedias teatrales en donde el personaje llega a un punto límite, en donde entra en un proceso de autoconocimiento a través de lo que él llama la anagnórisis. La anagnórisis es darme cuenta en qué me equivoqué, cuál fue mi error trágico y entonces tratar de expiar eso, de resarcirlo, ¿ok? Y eso me va a llevar a una purificación, que es la catarsis. Bueno, lo que se busca con la escritura de autoconocimiento, lo que se busca con una autobiografía, es hacer esto, llegar a la catarsis, pero no lo voy a lograr si no me detengo, que es la pausa existencial, si no me hago consciente o tengo una conciencia testigo, si no me detengo a reflexionarlo, a investigarlo y, ¿por qué no?, a empezar a escribirlo, porque de ahí es donde va a generarse esta inquietud todavía más de romper mis límites a través de un experimento existencial y, por supuesto, englobado todo en una catarsis, ¿ok? En una catarsis que me va a llevar, diría Aristóteles, a un lance patético. Este lance patético es darme nuevos significados, lo digo en términos muy coloquiales, pero a lo que se refiere sobre todo es a resarcir ese error trágico. En este caso, la autobiografía sería a buscar nuevas formas de habitarme en la vida y no quedarme solo lo que me dan los demás, ni lo que te estoy dando yo en este momento, que tú encuentres tus propios asideros, que tú encuentres cuáles son tus herramientas, no todo lo que escuchas, no todo con un deseo de pertenencia para que te aplaudan, sino sobre todo para que te conozcas, para que vayas más allá del misterio de tu vida y para que todo esto sea un ejercicio constante, porque la autobiografía no se acaba, no se va a acabar, de veras, no se va a acabar. ¿Por qué? Porque todo el tiempo te estás escribiendo, todo el tiempo estás yendo. Estoy buscando un texto que les quiero leer para finalizar, que tiene que ver también con autobiografía, pero tiene que ver sobre todo con un proceso constante de escribir la vida, con un proceso constante de estarnos escribiendo una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, ¿ok? Y termino con esto que tiene que ver con mi autobiografía y te espero la próxima semana en Conócete, que esta vez sí va a ser en vivo. Todavía no sé exactamente qué tema vamos a trabajar, pero es probable que te comparta un programa en donde otra vez nos adentremos en la existencia, que te sacuda, que te mueva y que sobre todo reconozcamos quiénes somos, quiénes estamos siendo y quiénes queremos ser, ¿ok? Y termino con esto, con este último párrafo que es parte de mi autobiografía. Nada en lo más extraño de las eternidades se vuelve un enunciado, palabra, ruido o voz que se apague con el leve murmullo a una existencia que dice: hoy me he encontrado. Por eso camino estas calles estrechas de la estupidez, para decirme que aunque no sé dónde estoy, continuaré el paso de un latente corazón que no teme perderse. Deambulo, me interno en el escabroso mundo de no corresponder al ideal, a la exigencia de ser como ya no quiero ser. Me desdibujo en el piedra, papel y tijera del devenir de la respuesta y prefiero el azar, el guiño, la circunstancia que mueve el piso de la esterilidad cotidiana. Sí, lo acepto. Esto es un temblor continuo, un paso que se hunde en el estancado lodo del respiro. Me detengo. ¿Para qué me engaño? Si cada vez que me encuentro es cuando menos sé dónde estoy, si cada vez que me soy más ajena es cuando puedo reconocerme. Lo más extraño de la eternidad es creer que hay eternidad. Nos vemos el próximo lunes en Conócete. Este es tu espacio. Únete al grupo de reflexionistas. Todos los miércoles, no todos los miércoles, cada 2 miércoles de todos los meses, 2 veces al mes, de 6 a 8 de la noche, hora de la Ciudad de México, por Zoom. Y me dará mucho gusto seguirte compartiendo experiencias, seguirte compartiendo vida, pero sobre todo
seguirte compartiendo existencia en relación. Nos vemos el próximo lunes. Gracias, gracias, gracias.